Creo que aquí muchísimas personas piensan que hablar de los derechos humanos es una solución a los problemas, cuando no se han dado cuenta o no nos hemos dado cuenta o nos cuesta mucho trabajo al menos darnos cuenta que los derechos humanos están siendo utilizados como una ideología, como una forma de alargar los problemas, como la forma de la generación de una ilusión, inclusive lo diría yo, para tratar de no entrar a la resolución presente de los problemas acuciantes. Se nos está ofreciendo una especie de paraíso cuando se realicen los derechos humanos o cuando se realice la democracia. Ni la democracia acaba de llegar en su sentido más complejo, en su sentido sustantivo, ni los derechos humanos están teniendo el poder transformador que habíamos supuesto que se está dando. Me parece que esto, lo quiero decir con mucho cuidado, tampoco es que esté yo diciendo que no sirve para nada, no es eso. Estoy hablando de un ámbito no normativo, sino de un ámbito simbólico, donde me parece que se está extendiendo la ilusión de un mundo nuevo, construido sobre derechos humanos y en democracia, cuando en realidad el asunto me parece que se nos aleja cotidianamente. Y ahí donde habíamos pensado que íbamos a vivir con categorías de universalidad, cuando llega el problema real, desaparece la condición de la universalidad del derecho humano. Y si ustedes no me creen, pues vean lo que aconteció con Europa, cuando después de haber postulado una tan grande, tan amplia, tan potente universalidad de los derechos humanos, cuando empezaron a venir los flujos migratorios desde África, entonces la universalidad ya no fue tanto. Entonces las cosas van teniendo una dimensión que me parece que hay que tener mucha más alerta que simplemente seguir repitiendo una prédica peculiar ahí. Y la otra que también me parece, yo estoy involucrado en eso, es que también me parece que hay una ilusión sobre la jurisdicción. La jurisdicción, además de resolver conflictos, produce normas, desde luego que produce normas. ¿Y qué normas producimos nosotros? Normas individualizadas. La otra vez aquí con el maestro Becerra, aquí en Guadalajara, que tuve la oportunidad de platicar, me di cuenta que no caí muy bien con el siguiente comentario, porque estaban unas personas muy ilusionadas hablando de el litigio estratégico y la necesidad de que fueran a la corte y la necesidad de que obtuvieran sentencias muy progres, etcétera. Y yo me quedé pensando en esto. ¿Cuántos servicios médicos diarios da el Hospital Civil de Guadalajara? O el Seguro Social, o el ISSSTE, o los servicios hospitalarios de Pemex, o los de la Secretaría de la Defensa, o los de la Secretaría, acumúlenlos todos. 1 millón de servicios médicos diarios, me parecen poquísimos, pero supongamos que son 1 millón. ¿Cuántos de esos pueden ser jurisdiccionalizados? ¿Cuántos de esos pueden llegar a la Suprema Corte para que generemos una sentencia hiperprogre? Muy bien. ¿No sería mucho más sensato dejar de pensar en esa idea bastante norteamericana de litigio estratégico como forma de transformación general de la realidad para observar lo que acontece cotidianamente con la administración y la burocracia? Ahí me parece que hay otro velo, otra ilusión, así como pensamos, y lo único que me parece es que se va posponiendo la posibilidad de una construcción en este mismo sentido. Entonces llegamos a una pregunta que me parece particularmente importante. ¿Cómo vamos a encauzar todos estos elementos? Y solo me he referido a algunos pocos. Ustedes saben que hay mucho más, hay medicina genómica, tenemos problemas que nos está generando las enfermedades crónico-degenerativas por el cambio de la edad, se nos está invirtiendo la pirámide poblacional. Hay muchísimos problemas. No voy a mencionarlos todos porque yo creo que acabamos aquí todos bastante deprimidos. Pero simplemente quiero señalar lo siguiente. ¿Cómo todos esos elementos de transformación los vamos a encauzar, todos esos elementos de cambio social, los vamos a encauzar mediante el derecho? Cuando esas transformaciones son muy amplias y el derecho tiene límites funcionales importantísimos. No con esto quiero decir, pues no utilicemos al derecho. Yo no sigo sin conocer, más bien no conozco mejor herramienta social que el derecho. Las otras pueden ser la moral, me parece más difícil construir desde la moral, las relaciones sociales, menos las relaciones sociales generalizadas, me parece difícil construir desde la religión las relaciones sociales generalizadas, me parece difícil simplemente apelando a los usos y costumbres de cada cual construir las relaciones. Creo que el derecho sigue siendo el mejor modo de construcción
de las relaciones en una sociedad. Muy bien. Si esto es así y el derecho tiene estos límites, me parece que la pregunta central del cambio social o de la relación entre el cambio social y del cambio jurídico es cómo vamos a tratar de utilizar el derecho, qué vamos a hacer con el derecho para que se pueda ordenar este cambio social importante que estamos viviendo en nuestro tiempo. Creo que hay varias premisas aquí que hay que dejar claras. La primera, el cambio es una constante. No es que yo me esté inventando el cambio, ni sea el único en este salón que ve el cambio, ni vea la magnitud ni la profundidad del cambio. Creo que todos podemos coincidir que hay cosas que están cambiando y que unas ni siquiera las hemos identificado, otras las identificamos pobremente, otras las identificamos claramente y tampoco sabemos qué hacer con ellas. Entonces estamos en un problema, me parece, desde este punto de vista, de pasmo social en muchos ámbitos. Entonces, el cambio es una constante. En segundo lugar, me parece que la función formalizadora del derecho también es una constante. No es que ahora el derecho no vaya a formalizar relaciones sociales, cada quien es aquí lo que pueda o lo que quiera hacer, y sin ningún sentido de orden ni de un establecimiento así relacional entre unos y otros. Entonces, creo que esas son las dos constantes, el cambio y la capacidad formalizadora. Si esos dos elementos son constantes y no se puede cambiar el carácter formalizador del derecho, ni se puede detener el cambio en sí mismo considerado, el proceso tecnológico, el proceso científico, la relación ciencia-tecnología, los descubrimientos, las formas en que se financian hoy los proyectos, la inversión de fondos mundiales, etc. Es decir, toda esta mecánica me parece que hace muy difícil que se pueda tener. Entonces, creo que la única manera en la que el cambio se puede tratar de ordenar, que no es deteniéndolo, ni es cambiando las condiciones del derecho, sino, desde mi punto de vista, es pensando cuáles son las mejores maneras de formalizar el propio cambio. Es decir, creo que el cambio está en la manera en la que repensemos el derecho. No sé si me explico. El cambio se está dando, el derecho tiene una función formalizadora general. Lo que tenemos, me parece, que pensar es cómo vamos a usar las formas mediante las cuales el derecho formaliza la realidad para tratar de insertarlas, ese cambio, en esas formas y darle un nuevo sentido a las cosas. Este me parece, desde mi punto de vista, que es un problema. Desde luego no tengo respuestas en este sentido. Si las tuviera, pues imagínense nomás lo bien que me estaría yendo. Entonces, claro, porque estaría yo en un ámbito así, ¿cómo tomar la totalidad de la transformación y generar las formas jurídicas? Podemos transformar esta realidad simplemente suponiendo que todo lo va a cambiar la ley, cuando la ley tiene este problema que yo había dicho de la tensión entre el órgano político y el conocimiento técnico. Ahí me parece que pensar que la ley por sí misma va a ser el marco general de las soluciones a todo lo nuestro, me parece muy difícil. Hay un elemento histórico que sí es perceptible, hay épocas en donde la ley tiene una enorme capacidad de ordenar los fenómenos sociales, el caso mejor conocido y más explorado es el Código Napoleón de 1804, cuando en ese momento donde irrumpe la burguesía, digámoslo así, es relativamente fácil en 5 libros ordenar las condiciones generales de las relaciones familiares, las relaciones con los bienes, las relaciones contractuales, etcétera, y queda una fotografía que dura razonablemente 150 años. Entonces, sí hay momentos históricos donde esto se puede más o menos modelar. Creo que en el momento actual es muy difícil que a través de la ley nosotros logremos comprender la totalidad de los elementos, digamos, empíricos que se están dando en este momento. 1. 2, me parece también muy difícil que en esa tensión entre órgano político y órgano técnico se dé. Yo no estoy apelando desde luego a un déspota ilustrado, a una persona que piensa que lo sabe, no estoy desde luego, estoy sosteniendo una tesis democrática, pero sí creo que el órgano democrático tiene que encontrar, más allá de sus componentes políticos, componentes técnicos de producción del derecho. Si esto no es así, pues entonces lo que
imagine, lo que piense, lo que vislumbre como forma de ordenación de la realidad, me parece que va a ir muy, muy lejos hacia los fenómenos que se están presentando